Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bundeslive y hoy vamos a hablar de una de las rivalidades que se están dando en la Bundesliga y quizá en Europa más importantes, como son la rivalidad entre Robert Lewandowski y Erling Haaland, ambos peleando por el máximo goleador de la Bundesliga, aunque claramente hay uno que va por delante, Jorge. Sí, totalmente. Estamos hablando de Robert Lewandowski. Y bueno, así para empezar un poquito, yo diría que desde la rivalidad Cristiano-Messi en una misma liga, yo creo que es la más brutal que estamos viendo. Sí que es verdad que la diferencia de edad es muchísimo más amplia que entre la del argentino y el portugués, porque en este caso Lewandowski tiene más de 10 años con respecto a Erling Haaland. Y eso sí que, bueno, que es algo que hay que mencionar, pero aún así estamos viendo que el polaco, a medida que van pasando las temporadas, va marcando más goles y lo estamos viendo esta temporada, Luis, porque efectivamente Robert Lewandowski lleva 42 goles en 36 partidos esta temporada. Es una auténtica bestialidad, está primero en la Bota de Oro y yo creo que va a ser la mejor temporada de su carrera hasta el momento. Sí, el año pasado fue la mejor temporada en cuanto a cifras. Mm, Marcó 34 goles en Bundesliga, que ya era un registro muy bueno, el mejor detrás de Torpedo Müller. Y ya se veía que era el año en el que podía igualarlo. Sí que es cierto que hubo mm. una lesión que le permitió no jugar en algunos partidos y no jugó los 34. También hay que contar que en la Bundesliga son 34 partidos y no 38, que creo que eso es una desventaja considerable con respecto a títulos como la Bota de Oro, que el año pasado se la llevó Inmóvil con 36 goles, pero es que este año, a falta de 7 jornadas, ya ha superado sus registros en Bundesliga, son 35 goles y está a tan solo 5 de los 40 de Torpedo Müller para ser el máximo goleador histórico en una temporada en Bundesliga, que era un récord que parecía que nadie lo podía batir. Lewandowski sí que es cierto que lleva muchísimos títulos ya de máximo goleador, pero nunca lo había conseguido de Europa y este año lo tiene en el bolsillo porque le saca 12 goles a sus rivales, que son Cristiano Ronaldo y Messi, con 23. O sea, es un año perfecto para Lewandowski. Todavía puede seguir aumentando esas cifras. Yo creo que con los partidos que quedan Sí. podría llegar a más de 40 y dejar un récord que yo creo que muy poca gente va a poder batir. Y quizá el único que pueda batir ese récord en un futuro pues sea el noruego, Erling Haaland. Sí, a ver, yo creo que va a estar complicado porque yo creo que se le ve más fuera que dentro de la Bundesliga. Ya con 20 añitos ya se habla bueno, de que se le están vinculando a los mejores clubes de Europa, básicamente. Incluso se ha llegado a mencionar, aunque yo creo que no con tanta fuerza como con otros equipos como Real Madrid o Barcelona, que quizá podría ir al Bayern de Múnich, que sería un paso, el mismo que hizo, de hecho, Robert Lewandowski del Borussia Dortmund en su explosión en su segunda temporada aproximadamente, de ahí al Bayern de Múnich. Sería un paso natural, pero yo creo que en este caso Haaland yo creo que no se quedaría. Me parecería complicado, pero bueno, sí que está esa posibilidad. Y sí que es verdad que hay que mencionar también que Erling Haaland, lo positivo en este caso el noruego, es que con 20 años ha logrado la cifra de 100 goles en carrera profesional, algo que no lograron ni siquiera ni el propio Robert Lewandowski, que lo hizo con 23 años, y ni Cristiano ni Messi, que lo lograron entre los 22 24 años. O sea, ahí estamos hablando de que por eso también se habla mucho más de Erling Haaland ahora mismo, de lo que quizás estaba hablando en su día de Robert Lewandowski, que quizá también eso también ha influido en la prensa de los dos futbolistas. Sí que es verdad también que a Robert Lewandowski le han quitado, yo creo, un balón de oro, que eso le habría ensalzado mucho más como figura histórica, y eso también es algo que hay que mencionar. Sí, es cierto que quizás se está hablando más de Haaland esta temporada que de Lewandowski y te pones a ver los números y los de Lewandowski son bastante mejores. Claro. Pero bueno, yo creo que también es la novedad, un jugador también muy llamativo físicamente, sobre todo lo que se ha visto en Champions, que creo que es lo que da más proyección internacional, Sí. y Haaland en Champions pues tiene un don y creo que probablemente vaya a batir los registros de muchos jugadores que parecían muy lejanos. Lleva esta temporada 10 goles en 6 partidos, que es una auténtica locura. Creo que el máximo número de goles en una competición de Champions son 15 de Cristiano Ronaldo, 16, ¿no? Por o ahí. 16, sí, 16. 16 de Cristiano Ronaldo. Lo tiene difícil porque no creo que el Dortmund sinceramente llegue a la final, pero cuidado, cuidado porque lo puede batir y es cierto que se ha perdido 2 partidos de fase de grupos, o sea, que debería tener 8 partidos. Y eso es lo que la gente lo ve, la gente dice, este jugador va a marcar una época, tiene 20 Sí. años solo y quizá Lewandowski pues, es un jugador ya más consagrado, más conocido y no sorprenda tanto estos números, pero estamos hablando de números que en una liga llegar a 40 goles, creo que los últimos que han sido, pues han sido Cristiano Ronaldo y Messi, como has comentado antes, y hace ya años de eso, o sea que estamos hablando de que Lewandowski, además con el paso de los años,
sigue aumentando sus cifras y por eso creo que lo que has dicho de que Haaland vaya al Bayern de Múnich, a mí me gustaría mucho, pero lo veo muy difícil porque Lewandowski ahí para rato. Sí, la verdad que sí, sería tremendo, la verdad. Eso sí que es algo que veremos a la larga si Erling Haaland, pues con esta explosión sigue pudiéndola, pues al final retener en el tiempo como lo está haciendo Lewandowski, e incluso superar esas marcas, que eso es algo quizá mucho más complicado que simplemente tener una temporada y media buena, que realmente Haaland, o sea, esto no es ni crítica ni nada, pero son 2 temporadas buenas las que lleva, pero son muy, muy buenas. Y de hecho, en Champions, para retomar lo que estabas diciendo de la UEFA Champions League, lleva 20 goles en 14 partidos. O sea, ni siquiera se puede sostener eso de que Haaland sea goleador porque está jugando en Bundesliga, porque ha marcado equipos como el Liverpool que además venía de ganar la Champions la temporada anterior, contra el Nápoles, contra el PSG y además con el Salzburgo también. O sea que esa teoría no se podría retener por ningún lado. Ya vemos que es una bestia tanto en Bundesliga como en competición europea y eso también es algo que quizá creo que a Lewandowski, a pesar de que ha tenido muy buenos partidos como contra el Real Madrid, con el Dortmund y tal, creo que quizá en ciertos momentos le ha faltado tener un poquito más de protagonismo en esas grandes citas. Igual es solamente impresión mía, pero creo que eso también le ha podido influir un poquito. Sí, bueno, quizás en la final de la Champions, en esta última se le pudo pedir más. Uh -huh. También, por ejemplo, contra el Barça, creo que marcó un gol, pero no fue uno de los protagonistas principales. O sea, sí que es cierto que a lo mejor en esta Champions final, pues sí que hubieron otros jugadores que destacaron más. Sí, Pero yo creo que Lewandowski se le ve también en Bundesliga. Los partidos, muchos los gana él. También el sí. partido contra el Dortmund, precisamente con un hat-trick suyo se vio lo bueno que es, un jugador que creo que esto es muy importante y creo que es lo que va a marcar la diferencia con respecto a Erling Haaland, que es lo que está haciendo con el paso de los años. Se está viendo que es un jugador que desde muy joven se ha conservado muy bien, se ha Mm. cuidado muy bien, físicamente está mejor que nunca y ahora tiene 32 años. O sea, parece que hay jugadores que con 32 años ya pues se retiran a otras ligas, se Y con marchan y Lewandowski parece que no. Y esto ya se está viendo con jugadores como Cristiano Ronaldo, que sigue ahí peleando el sí. máximo goleador de la liga italiana y está segundo en la bota de oro, aunque parezca que no. Ibrahimovic, que se está viendo que está dando su mejor versión en el Milán. O sea, son jugadores que van a tener muchos más años. Y sí que es cierto que si empiezas ya con estas cifras de joven como Haaland, imagínate dentro de 12 años, que son los que le saca Lewandowski y a Haaland. Eso va a ser lo que va a marcar su carrera, porque si sigue con estas cifras y con este protagonismo, porque no son solo cifras, y se vio sobre todo en la eliminatoria contra el Sevilla, cómo se echó el equipo a la Sí. espalda, y probablemente si Haaland no hubiese jugado esa eliminatoria, estaríamos hablando de que el Sevilla sería equipo de cuarto de final y no tengo ninguna duda. Entonces creo que eso es lo más importante, que Haaland sepa mantener esto en el tiempo, porque si lo mantiene puede ser un jugador, ya no solo un jugador que sea emergente, sino un jugador histórico para muchos años, porque esto es muy difícil y pocos jugadores lo han logrado hacer. Sí, totalmente. Y ya, pues pasando un poquito a cómo es la manera de jugar de ambos futbolistas, hay ciertas similitudes entre ambos, eso sí, sí es verdad, pero yo creo que es algo que estoy defendiendo últimamente cuando hablo del tema y tal. Yo creo que con Erling Haaland estamos ante uno de los futbolistas, al menos en su posición, que para mí son más completos que ninguno en la actualidad. O sea, es un delantero centro con las características de los delanteros de antes, pero aún así baja a recibir balones también, protege muy bien con el cuerpo, es muy corpulento, pero también no es muy torpe con la pelota. O sea, me parece una barbaridad lo del noruego. Sí, yo lo que estoy en contra es de lo que muchas veces se dice, sobre todo aquí en España, Uh de -huh. que Haaland es un rematador y yo creo que eso es porque no lo han visto jugar. O sea, de hecho creo que de los, no sé cuántos goles lleva, pero de cabeza creo que eran 5. O sea, Sí, son números eso muy, lo muy vi. pocos para su envergadura, que es un jugador de más de 1,90, muy pocos goles de cabeza. No es un rematador, o sea, y si lo ves jugar sobre todo no solo en los goles, porque si ves solo los goles, pues muchos a lo mejor sí que serán de Mm. remate, etcétera, pero lo ves jugar y es un jugador que ayuda muchísimo al equipo. Sí que es cierto que el Dortmund pues no está pasando su mejor Sí. momento y la única esperanza que tiene de meterse en Champions es que Haaland esté acertado. Es un jugador que hace jugar al equipo, recibe muy bien de espalda, ve muy bien los desmarques, o sea, es un jugador muy inteligente, aunque parezca Sí. su forma bruta, su forma así de correr muy rara, pero es un jugador que en el campo es muy inteligente y eso ayuda también a sus compañeros en ataque, como por ejemplo con Jadon Sancho, que tiene una muy buena conexión, tanto en inglés como él son jugadores muy jóvenes, muy inteligentes y se entienden muy bien. También se vio el año pasado con Gio Reina,
empezar en ambos. Así que es un jugador que no es solo gol, igual que Lewandowski. Lewandowski yo creo que eso lo ha mejorado muchísimo con los años. Sí. Sí que se podría decir que en un principio era un rematador, pero si ves ahora sus partidos con el Bayern, ha cambiado muchísimo de su etapa en el Dortmund. Es un jugador que también baja muchísimo más a recibir. Ya no está siempre en el área, le gusta más tocar el balón porque había partidos que pocas veces participaba, ahora participa muchísimo, incluso a veces se mete un poco en banda y es un Ujú. jugador que ha mejorado también mucho técnicamente estos últimos años. Sí, yo creo que Haaland, de hecho, es más creador de ocasiones de la nada que rematador incluso. Y yo creo que el punto positivo en este caso para Haaland es que creo que Lewandowski sí que es un futbolista más de contexto. Creo que jugar en el Bayern de Múnich le favorece bastante porque es un equipo que acumula muchos futbolistas en campo contrario, tienen muchísimas ocasiones, todo el rato percutiendo sobre el área rival. Y en este caso, Haaland ha jugado en el Dortmund, por ejemplo, en una delantera con tres futbolistas, también ahora como él como la única referencia, en un equipo que, como ha dicho Luis ya, no está en su mejor temporada, ha cambiado de entrenador 2 veces, es un equipo que está un poquito en transición. Y en cambio en el Bayern, Lewandowski sí que tiene a unos futbolistas que están en su máximo nivel, yo creo. Y yo creo que eso, en cambio, sí que le favorece, en este caso, a Erling Haaland, que Lewandowski sí que yo creo que le favorece mucho más el estar en el Bayern de Múnich y que quizá en otro equipo no se vería tanto su cifra goleadora. Evidentemente, jugar en el Bayern de Múnich pues te da lo que te da un número de ocasiones superior a cualquier equipo y más en Bundesliga. Y esto está claro, estoy seguro que las cifras de Haaland serían mejores si jugaran en el Bayern de Múnich y eso yo creo que está claro. Pero también es cierto que el contexto del Dortmund le viene muy bien, porque es un equipo que juega y que le gusta jugar mucho con espacio y ahí es Ujú. donde Haaland se siente poderoso contra los rivales. Si fuera un equipo más de toque, como puede ser el Bayern de Múnich, quizá a lo mejor se sentiría un poco más cohibido, ¿no? Porque tendría jugadores siempre encima, como los tiene Lewandowski, que siempre tiene uno o dos Sí, centrales como referencia, y eso a lo mejor Haaland, que no se le ha visto porque el estilo del Dortmund es evidentemente otro estilo, es un estilo más agresivo, quizás cuando juega bien, porque hay a veces sí. que da pena verlo, pero es un equipo más agresivo, como se vio con el Sevilla, que cuando parecía que estaba mal, en dos toques te plantas en el área y gol. Y eso creo que a Haaland le viene muy bien. Hay que verlo en otro contexto, yo creo que lo veremos en el futuro porque no, ojalá dure mucho en el Dortmund, pero es bastante probable que se marche del Dortmund y de la Bundesliga, porque hay equipos ya muy potentes detrás de él. El único equipo de Bundesliga que puede retenerlo sería el Bayern de Múnich y tiene a Lewandowski, con lo cual lo veo muy difícil que se quede en Bundesliga, así que hay que disfrutarlo el tiempo que quede. Efectivamente, hasta el momento pues tocará verles, pues como en el último clásico que jugaron, que al final marcaron los dos, fue un rifirrafe entre los dos, parecía algo personal incluso. Así que dejadnos en los comentarios lo que pensáis acerca de esta rivalidad entre Erling Haaland y Robert Lewandowski. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo vídeo.